Hola, en este video trataré acerca de uno de los fundamentos de la bioquímica, en este caso, los fundamentos evolutivos. Los cambios en las instrucciones hereditarias hacen posible la evolución. A pesar de la fidelidad casi perfecta de la replicación genética, ciertos errores muy poco frecuentes que no han sido reparados durante la replicación del DNA producen variaciones en la secuencia nucleotídica del DNA, dando lugar a una mutación que cambia las instrucciones para alguno de los componentes celulares. Una reparación incorrecta de una lesión en una de las cadenas del DNA tiene el mismo efecto. Las mutaciones en el DNA que se transmiten en los descendientes, es decir, mutaciones en las células reproductoras, pueden ser dañinas o incluso letales para el nuevo organismo o célula. La célula mutante y su progenie sobrevivirían y prosperarían en el nuevo entorno, mientras que las células del tipo silvestre no dispondrían de nutrientes y perecerían. Esto es lo que Darwin quiso decir con la expresión supervivencia del más adaptado en condiciones de presión selectiva, la base del proceso de la selección natural. Las primeras biomoléculas aparecieron por evolución química. Acá presentamos un gráfico que trata sobre la producción abiótica de biomoléculas, en la que es un aparato de descargas eléctricas del tipo utilizado por Miller y Urey en los experimentos en que demostraron la formación abiótica de compuestos orgánicos en condiciones atmosféricas primitivas. Después de someter el contenido gaseoso del sistema a descargas eléctricas, se recogieron los productos por condensación. Entre esos productos se encontraron biomoléculas tales como los aminoácidos. Los primeros genes y catalizadores podrían haber sido moléculas de RNA o precursores relacionados. En los organismos modernos, los ácidos nucleicos codifican la información genética, que especifica la estructura de los enzimas, mientras que los enzimas poseen la capacidad de catalizar los procesos de replicación y reparación de los ácidos nucleicos. La mutua dependencia de estas dos clases de biomoléculas hace que surja una duda desconcertante. ¿Quién apareció primero? ¿El DNA o las proteínas? La respuesta podría bien ser que aparecieron al mismo tiempo y que el RNA les precedió a los dos. El descubrimiento de que las moléculas de RNA pueden actuar como catalizadores de su propio proceso de formación sugiere que el RNA o una molécula similar pudo haber sido a la vez el primer gen y el primer catalizador. De acuerdo con este concepto, una de las primeras etapas de la evolución biológica habría sido la formación al azar en la sopa primordial de una molécula de RNA capacitada para catalizar la formación de otras moléculas de RNA con la misma secuencia. Una molécula de RNA autorreplicante y autoperpetuante, la concentración de moléculas de RNA autorreplicantes se incrementaría exponencialmente al formarse dos moléculas a partir de una, cuatro a partir de dos y así sucesivamente. Es presumible que la fidelidad de la reproducción fuese mucho menos que perfecta, de modo que el proceso permitiría la generación de variantes de la molécula de RNA, algunas de las cuales podrían ser más eficaces en su autorreplicación. En la competencia por la utilización de los nucleótidos, las secuencias autorreplicantes más eficientes saldrían más beneficiadas, mientras que las menos eficientes desaparecerían del medio. La evolución biológica empezó hace más de 3.500 millones de años. La Tierra se formó hace aproximadamente 4.600 millones de años, y la primera prueba concluyente de la existencia de vida es de más de unos 3.500 millones de años. En 1996, científicos que trabajaban en Groenlandia encontraron pruebas químicas de vida, moléculas fósiles, de una antigüedad de unos 3.850 millones de años, consistentes en formas de carbono incrustadas en roca que parecían tener un origen claramente biológico. En algún lugar de la Tierra y durante los primeros 1.000 millones de años apareció el primer organismo simple, capaz de replicar su propia estructura a partir de un molde, RNA, que fue el primer material genético. Dado que en los tiempos del amanecer de la vida, la atmósfera terrestre era prácticamente carente de oxígeno y además existían pocos microorganismos
que pudieran consumir los compuestos orgánicos formados mediante procesos naturales. Estos eran relativamente estables. Sumada a esta estabilidad y eones de tiempo, lo improbable acabó volviéndose inevitable. Los compuestos orgánicos se incorporaron a células en evolución para producir catalizadores autorreplicativos cada vez más efectivos. El proceso de evolución biológica había empezado. La primera célula utilizó probablemente combustibles inorgánicos. Las primeras células aparecieron en una atmósfera reductora, donde no había oxígeno, y probablemente obtuvieron la energía de combustibles inorgánicos, tales como el sulfuro ferroso y el carbonato ferroso, ambos muy abundantes en la Tierra primitiva. Por ejemplo, en la reacción sulfuro ferroso más ácido sulfídrico, como producto sulfuro de hierro 2 más hidrógeno molecular, proporciona energía suficiente para promover la síntesis de ATP y compuestos similares. Los primeros organismos unicelulares fueron adquiriendo gradualmente la capacidad de obtener energía a partir de compuestos de su entorno y de utilizar esa energía para sintetizar una cantidad creciente de sus propias moléculas precursoras para ser gradualmente menos dependientes de fuentes externas. Un acontecimiento evolutivo muy significativo fue el desarrollo de pigmentos capaces de capturar la energía de la luz visible del Sol y usar su energía en la reducción o fijación del CO2 para producir compuestos orgánicos más complejos. Es probable que el donador de electrones original para estos procesos fotosintéticos fuera el ácido sulfúrico, que genera azufre elemental o sulfato. Como productos secundarios, posteriormente, otras células desarrollaron la capacidad enzimática de utilizar agua como donador de electrones en la reacción fotosintéticas, lo que implicaba la eliminación de oxígeno como producto de desecho. Las cianobacterias son los descendientes modernos de estos primitivos productores fotosintéticos de oxígeno. Las bacterias y arqueas actuales habitan en la práctica totalidad de nichos ecológicos de la biosfera, habiendo organismos capaces de usar casi todos los tipos de compuestos orgánicos como fuente de carbono y energía. Las células eucariotas evolucionaron a partir de precursores más sencillos a través de diversas fases. A partir de hace aproximadamente 1500 millones de años, el registro fósil empieza a mostrar pruebas de la existencia de organismos mayores y más complejos, probablemente las primeras células eucariotas. Hitos principales en la evolución de la vida en la Tierra. Hace 4500 millones de años se dio la formación de la Tierra. Hace 4000 millones de años la formación de océanos y continentes. Hace 3500 millones de años la aparición de las bacterias fotosintéticas del azufre, la aparición de los metanógenos. Hace 3000 millones de años la aparición de las cianobacterias fotosintéticas productoras de oxígeno. Hace 2500 millones de años la aparición de las bacterias aeróbicas y el desarrollo de una atmósfera rica en oxígeno. Hace 1500 millones de años la aparición de los protistas, los primeros eucariotas. Hace 1000 millones de años la aparición de las algas rojas y verdes, aparición de los endosimbiontes, mitocondrias y plastos. Hace 500 millones de años la diversificación de los eucariotas pluricelulares, plantas, hongos y animales. La evolución de los eucariotas mediante endosimbiosis. La célula eucariota original, un organismo anaeróbico, asimiló bacterias púrpura endosimbiontes representadas de color amarillo, que poseían la capacidad de llevar a cabo catabolismo aeróbico y se convirtieron con el paso del tiempo en mitocondrias. Cuando las cianobacterias fotosintéticas, las que están de color verde, se convirtieron también en endosimbióticas de algunos eucariotas aeróbicos. Estas células se convirtieron en los precursores fotosintéticos de las algas verdes y plantas modernas. La anatomía molecular revela relaciones evolutivas. Los bioquímicos disponen actualmente de un creciente y enorme rico repertorio de datos sobre la anatomía molecular de las células con el que analizar las relaciones evolutivas y refinar la teoría de la evolución. Se ha determinado la secuencia del genoma, la información genética completa de un organismo de centenares de bacterias,
más de 40 arqueas y un número creciente de microorganismos eucarióticos. Cuando dos genes comparten secuencias muy similares, fácilmente detectables en la secuencia de nucleótidos de un DNA o en la secuencia de aminoácidos de las proteínas codificadas, se dice que sus secuencias son homólogas y que las proteínas que codifican son homólogos. Si una misma especie contiene dos genes homólogos, estos dos genes y sus productos proteicos se denominan parálogos. Se piensa que los genes parálogos han aparecido por duplicación genética, seguida de cambios graduales en las secuencias de cada una de las dos copias. Dos genes o proteínas homólogos de especies diferentes se denominan ortólogos. Es frecuente observar que los ortólogos tienen la misma función en ambos organismos, por lo que cuando se encuentra en una secuencia genética recién secuenciada, es altamente ortóloga con un gen de otra especie. Se supone que el gen codifica una proteína con la misma función en las dos especies. De este modo resulta posible deducir la función de los productos genéticos a partir de la secuencia genómica, sin la necesidad de caracterización bioquímica alguna del producto genético. Un genoma anotado contiene, además de la secuencia del DNA, una descripción de la función probable de cada producto genético, deducida a partir de las comparaciones con otras secuencias genómicas con funciones proteicas establecidas.